Leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI. Fantasmas, aparecidos y personajes tradicionales y seres protectores. Historias contadas por estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Universidad Autónoma Metropolitana presenta. Las manifestaciones fantasmales y los espacios donde éstas ocurren resultan conocidos y cercanos para quienes narran las historias. Muchas de ellas incluyen las experiencias que los propios estudiantes dicen haber experimentado en sus casas. Nótese que algunas de estas historias, las apariciones o los hechos no causan temor. La razón de esto puede ser porque la gente ya se ha acostumbrado a lo que ocurre en su casa, aunque no exista una explicación racional para ello, debido a la frecuencia con la que ocurre. Son acontecimientos inofensivos. O también porque puede ser que quien se aparece o manifiesta se identifica con algún familiar fallecido y por lo mismo su presencia se vuelve positiva debido a lo que implica desde el punto de vista emocional. Esa aparición se considera normal, pues se estima que la persona muerta sigue cuidando a sus seres queridos. En ciertas historias, las familias se han acostumbrado a convivir con estos seres que habitan en su mismo entorno. Ya me acostumbré a Juanita. Esta historia me la contó la valiente mujer que trabajaba en el sótano, por llamarla de alguna manera, de la iglesia de San Antonio o la iglesia del Acordeón, ubicada en la División del Norte, en contraesquina con Las Carnitas, Michoacán. Cuando entré a trabajar aquí, la que antes ocupaba mi lugar me contó que hacía como un año se había muerto una señora que también trabajaba en el lugar, doña Juanita, que estaba muy grande y era la encargada de la limpieza de toda la iglesia. Doña Juanita se llevaba muy bien con todos los padres, no tenía familia. Me dijo que cuando Juanita murió, dijo que nunca se iba a ir de la iglesia. Es por eso que la otra muchacha se fue. Siempre veía a una señora barriendo y cuando ella le hablaba, la señora desaparecía. Yo ya me acostumbré a Juanita, aunque a veces me molesta que me mueva las cosas del lugar. Un día Juanita estaba barriendo la puerta lateral cuando una pareja llegó a pedirle informes para casarse. Juanita se los dio y atravesó la puerta. Yo nada más alcancé a escuchar los gritos de la mujer y ya no se casaron aquí. Después de que esta mujer nos contó la historia a mi amiga y a mí, nos advirtió que saliéramos con mucho cuidado y sin manchar las escaleras, porque Juanita acababa de barrer. Mi amiga y yo salimos corriendo y nunca regresamos. Cuando entramos al cuarto, vimos una cruz de sal en el piso. Esta historia me la contó mi mamá. Cuando era más pequeña, en el cuarto del diablo, donde ahora guarda chácharas de su abuela, era el cuarto de mi tío Mauri. Ahí teníamos una imagen de una virgen. ¿La has visto? ¿La que está en el patio?, dijo mi mamá, a lo que contesté sí. Pues esa imagen se movía todo el tiempo, y tu abuelita decía que era por las excavaciones del metro. Un día le preguntamos a los vecinos y nos dijeron que mucho antes ahí murió un señor que se había caído a una zanja. Entonces, un día escuchamos a tu tío platicando con alguien y cuando fuimos a ver con quién hablaba, no había nadie. Entonces le preguntamos que con quién platicaba. Él nos dijo que con la señora que estaba ahí, pero nosotros no la veíamos y pensamos que sería uno de sus amigos imaginarios. Y pues nos fuimos a seguir lavando. Y entonces escuchamos otra vez a tu tío. Fuimos a verlo y cuando entramos al cuarto, vimos una cruz de sal en el piso, abajo de la imagen. Nos espantamos y tu tío nos dijo que la señora le pidió que pusiera allí porque iba a llover. Y sí, el cielo se había nublado y pensamos que llovería. Entonces nos espantamos y nos salimos. Ese día no llovió y la Virgen dejó de moverse. La última vez que lo vi, me armé de valor y le pregunté qué quería. Esta historia me la contó Estela, una vecina. Un día en la noche estaba dormida, pero entre mis sueños tuve una extraña sensación. Inmediatamente me desperté y ¿qué crees? Que vi a una persona estaba en mi tocador como peinándose y estando recostada. Me dije,
¿será Ricardo, mi hijo? Pero, ¿por qué estaría peinándose a estas horas? Entonces le grité, pero no me contestó. Lo único que hizo fue salirse del cuarto y clarito vi cómo la cortina se movió cuando él salió. Entonces lo que hice fue levantarme porque pensé, si no es Ricardo, entonces, ¿quién es? No vaya a ser un ladrón y yo aquí muy quieta, muy quitada de la pena. Ya después fui hacia el otro cuarto y mi hijo estaba bien. Fui a revisar los demás cuartos y no había nadie. Ya en la mañana le comenté a mis hijos qué me había pasado. Y Araceli, mi hija, me preguntó que si la persona que yo había visto era alta y si tenía una playera blanca y rota de una manga. Y en efecto, esa era la persona que vi. Entonces le preguntó que si ella ya la había visto y me dijo que sí, que ya la había visto y ya la había asustado varias veces. Lo curioso es que nada más a ella y a mí se nos aparece y no sabemos qué hacer, pues es tan impresionante, no cuando la ves, sino ya después de que reaccionas es cuando te asustas y sientes unos escalofríos que no puedes imaginar. La última vez que la vi, me armé de valor y le pregunté qué quería y le dije que nos dejara en paz. Hasta el momento no he vuelto a ver, pero no dudo que se me vuelva a aparecer. Solo ellas pueden ver a otras personas que nadie más ve. Una prima y una amiga, que son dos personas que no se conocen, cuentan que pueden ver a los muertos en sus sueños o adivinar algún suceso que va a pasar. Es más, solo ellas, estando despiertas, pueden ver a otras personas que nadie más ve. Es decir, todos esos seres que ellas sueñan no los conocen, pero cuando van a alguna casa logran ver una foto donde hay una persona que es idéntica a la persona que vieron en sus sueños y se enteran de que ya está muerta. La prima todavía no acepta lo que pasa y siente mucho miedo cuando se le presentan estos hechos. Pero mi amiga ya es parte de su vida porque le pasa desde muy chica, aunque no deja de sentir algún temor. Los muertos de la familia nos cuidan. En mi familia se dice que los muertos de la familia nos cuidan siempre y que a veces nos visitan para que sepamos que sigan acompañándonos. Como ejemplo de esto, cuentan que la mamá de mi abuelo Jorge visitó su familia en Navidad. Dicen que alrededor de 20 años estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar Nochebuena. La familia estaba sentada en la sala. Antes de cenar, recordando a mi difunta bisabuela y los platillos que solía cocinar para estas fechas. De repente se apagaron las luces de la sala y quedaron encendidas las del resto de la casa. Mi abuelo, que es ingeniero civil y arquitecto, dijo que seguramente había quemado un fusible y había habido un corto, y en esa parte de la casa. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron y se volvieron a apagar 2 veces más. Cuando mi abuelo por fin se levantó para checar el sistema eléctrico, todos percibieron un aroma conocido que venía de la cocina. Bolitas de buñuelo con miel, como las que preparaba mi bisabuela. Mi abuela fue a la cocina y encontró el platón de la bisabuela vacío sobre la mesa. Finalmente las luces se encendieron de nuevo. Mi abuelo solo dio gracias por la visita y le deseó una feliz Navidad a su mamá. Se dice que era el espíritu de mi abuela. En las Navidades toda la familia se reúne, con excepción de mi tío, pero esa Navidad ocurrió algo muy extraño, ya que se dice que mi prima empezó a decir: me falta uno de mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Y le decía a las personas ajenas a la familia: ¿y tú quién eres? Y dijo que se iba a llevar a todos los que eran sus hijos y que le pertenecían. Se dice que era el espíritu de mi abuela, pero de repente mi prima siguió siendo como siempre y no se acuerda de nada. Se han acostumbrado a vivir con él. Esta leyenda me la contó un amigo llamado Raimundo. Su familia vivía antes en una casa muy grande donde sucedían cosas extrañas. De repente, las ventanas estaban cerradas cuando llovía o algunos objetos cambiaban de lugar. Un día hubo una fiesta familiar,
Su mamá estaba en la cocina cuando vio a un niño como de 8 años recargado en la mesa. Ella pensaba que era su sobrino, hasta que éste se apareció por la puerta. Ella regresó la mirada hacia la mesa, pero ya no estaba el otro niño. Entonces, ¡zas!, que se desmaya. Se cambiaron de casa y en el nuevo hogar también empezaron a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, las ventanas se cerraban cuando llovía. Entonces, la mamá de Raimundo llegó a la conclusión de que el niño se había mudado con ellos. Hasta le puso nombre, ya que no parecía ser alguien malo, porque cuidaba la casa y no hacía cosas malas. Hasta se han acostumbrado a vivir con él. ¿Quién era ese hombre? La siguiente historia me la contó una amiga, tal y como se cita a continuación. Yo acababa de llegar de la escuela. Cuando entré a la casa, vi a un señor sentado en la sala. Pensé que era una amistad de mi mamá, así que lo saludé, me contestó y me seguí hasta la cocina. En la cocina me encontré a mi mamá haciendo el quehacer y le pregunté quién era ese hombre. Ella me dijo con una cara un poco asustada: ¿cuál hombre? En la casa solo estamos tú y yo. Así que salimos rápido a ver quién estaba en la sala, pero ya no encontramos a nadie. Esa muchacha estaba poseída o endemoniada. Una vez por el mes de abril de 1995, a mi hermana le habían dejado un trabajo sobre brujería, y como buena estudiante, comenzó a hacerlo de inmediato. Investigó profundamente los orígenes, la historia, en fin, todo lo relacionado con el tema. Días después de realizada la investigación, se presentó ante mi hermana una muchacha entre 15 y 16 años. Era mojada, es decir, venía de los Estados Unidos, pero su origen era mexicano. Ella se le quedó viendo a mi hermana con unos ojos que daban miedo, imponían y producían terror. Mi hermana no le dio mucha importancia a aquello. Sin embargo, en el momento en el que conoció, sí se impactó. Y bueno, se asustó un poco. Días después nos enteramos que esa muchacha estaba poseída o endemoniada y que buscaba a mi hermana. No sabíamos por qué ni el motivo por el cual ella tenía una fijación con mi hermana. Todo esto nos pareció muy raro y extraño, sin sentido. Y claro, nos preocupamos aún más porque los vecinos nos comentaron que ella se había escapado de la casa donde vivía y aún no sabía dónde estaba. Unos días después, una noche, mi hermana estaba dormida y de repente quiso hacer sus necesidades fisiológicas y fue al baño. Mientras mi hermana se levantaba, se percató de que frente de su cama había alguien sentado en su tocador. Cuando ella regresó del baño, el hombre se paró y caminó hacia ella. Él tenía un aspecto muy raro, ya que no se le veía la cara porque estaba tapada por una capa como de un monje. Mi hermana al ver esto corrió a mi cuarto, me avisó y me platicó lo que había ocurrido. Ella estaba tan aterrada que solo me quedó abrazarla y pedirle que se durmiera. Más tarde yo empecé a tener una sensación como de que si alguien estuviera observando. Esto me alarmó y quise incorporarme para ver quién era o qué era, pero no me podía mover. Lo extraño es que yo estaba despierta, consciente de todo, pero por más que hacía el esfuerzo por moverme, no podía. De repente, pasó otra cosa más espeluznante aún. Mi hermana y yo sentíamos que alguien estaba recargándose en nosotros. Después cambió la sensación, ya que algo trataba de separarnos. Se sentía como una víbora que estaba en medio de nosotros. Después de la nada, dejamos de sentir esa sensación. Fue algo muy fuerte para nosotros, ya que por lo menos yo no pude dormir como un mes y medio, de lo impresionado que estaba, y me daba miedo cerrar los ojos. A mi hermana le pasó lo mismo, y duró durmiendo conmigo cerca de 3 meses. No sabemos realmente lo que pasó, pero créanme, fue una experiencia aterradora y muy rara. La vieron pasar tal y como lo hacía en vida. Cuando mi papá era pequeño vivía en una casa muy grande con sus padres, hermanos y tía. La casa tenía muchos cuartos unidos, todos por un largo pasillo. El último cuarto era en el que dormía la tía. Ella todas las noches caminaba por el pasillo con una vela en la mano, pues no había luz para ir al baño en su recámara. Un día enfermó y falleció.
Su cuerpo era velado en la sala de esa misma casa. Estando todos los dolientes ahí velando el cuerpo, al llegar la hora en la que metódicamente ella se acostaba, la vieron pasar tal y como lo hacía en vida. Al ver esto, todos los dolientes se retiraron, quedándose únicamente los familiares. Era una enorme sombra negra. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en la casa, más que unos primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo se han encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeña, recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla a un cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con fotografías de mis dos abuelos. Altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás y unos hermanos con su esposa y yo decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa y ya no habían ocurrido ninguno de estos acontecimientos. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala, junto a la televisión, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que me estaban asaltando o alguien en la calle. Del susto corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras recámaras, a las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaron ver el rostro. Sin embargo, para no armar más alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo, decidimos ir a visitar a mi tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí, a altas horas de la madrugada. Después de tratar de conciliar el sueño con las incertidumbres de que se fuera a pasar algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación. Yo me levanté del sofá y juntos corrimos para ver qué es lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada de llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertar y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en casa de mi tía y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar el año nuevo ahí, en la casa de mi tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior. En la misma recámara donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en esa casa. Inclusive, algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque al lado de esta casa. Un día una arquitecta llegó tocando la puerta para hacer unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales,
regresaron los huesos donde estaban y decidieron no comentarlo a nadie. Hasta la fecha, el por qué todos esos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que casi todos los quienes han pasado algo no son de la familia directa, sino son esposos o esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se parece manifestándose en diferentes formas. El alma de la tía Lola sigue ahí. Mis abuelos paternos tienen una casa en Cuernavaca, la cual heredó mi abuelo cuando su tía Lola murió hace ya más de 25 años. Desde entonces usamos la casa para ir de vacaciones con la familia. Al parecer, la tía Lola aún no deja su casa, ya que por las noches se le llega a ver asomándose por la ventana al que era su cuarto, y aún se llegan a escuchar sus pasos recorriendo el pasillo. Mi abuela cuenta que el esposo de la tía Lola la abandonó cuando esperaba a su primer hijo, y que por esta razón, todas las noches, ella se asomaba por la ventana para ver si un día regresaba. Pero nunca volvió. Por esta razón, suponemos que el alma de la tía Lola sigue ahí. Una vez, en días festivos, toda la familia fuimos a la casa de Cuernavaca, y como era de esperarse, los primos nos quisimos desvelar contándonos historias de terror, ya que después de las 3 de la mañana, nuestros tíos nos empezaron a decir que nos fuéramos a dormir, pero no hacíamos caso, hasta que un primo se percató de que su mamá, que dormía en el cuarto que era de la tía Lola, le estaba haciendo señas de que ya se fuera a dormir. Entonces mi primo nos dijo que se retiraba. Él se fue a la recámara, pero después de 5 minutos regresó un poco confundido. Nos dijo que en el cuarto no había nadie y que su mamá había salido con su papá a un bar y que aún no regresaban. En ese momento todos supimos que la había visto por la ventana no era su mamá, sino la tía Lola. El sonido venía del estéreo que estaba junto a mí y no lo había prendido. Esta historia me pasó a mí hace poco menos de un mes. Todo empezó un lunes por la mañana. Me encontraba desayunando tranquilamente, cuando de repente empecé a escuchar música. Lo más extraño fue que el sonido venía del estéreo que estaba junto a mí, pero yo no lo había prendido. Como el aparato puede programarse para que se prenda a determinada hora, pues no le di importancia y lo apagué. El día transcurrió y regresé de la escuela. No le dije nada a nadie, ya que no se me hizo importante. Al día siguiente por la noche, me encontraba platicando en la computadora cuando recordé que tenía que hacer la tarea, por lo que subí a mi recámara por mi agenda. Al pasar junto a la recámara de mi hermana escuché música. Como mi hermana suele dejar su música aunque ella no esté en su recámara, entré y apagué el estéreo. Bajé a la sala y le avisé a mi hermana que había dejado su música puesta y que se la había apagado, pero ella al escucharme me dijo: pero yo ni siquiera he subido, no pude haber dejado nada prendido. Al ocurrir esto, decidí contarle bien todo a mi mamá y a mi hermana, incluyendo lo del día anterior, a lo que mi hermana dijo despreocupada y espontánea: seguro es el espíritu de mi abuelita, quien había muerto en noviembre del año pasado, un día antes del cumpleaños de mi hermana. Al día siguiente, cuando estábamos desayunando, el estéreo del comedor volvió a prenderse solo. Mi mamá se asustó, pero decidimos que lo mejor sería desconectar todos los aparatos eléctricos. Y si se prendían sin corriente, entonces ya empezaríamos a preocuparnos. Desde ese día ocurrió lo mismo como 3 veces más, pero siempre al descuidarnos y dejar algo conectado. Los días han transcurrido y pues nada raro ha vuelto a suceder, pero ahora procuramos no dejar nada conectado. Unos pasos arriba me acordé que estaba muerta. La siguiente historia me la contó mi madre. Mi ex esposo tenía una abuela que todas las noches se levantaba y bajaba las escaleras, iba a la cocina y tomaba agua. Esto era todos los días. Creo que estaba enferma y se murió. Una vez me quedé a dormir en casa de mi suegra y ya era tarde, en la noche cuando me fui a dormir, y entonces subí las escaleras y la vi bajar, pero no me acordé que estaba muerta. Cuando pasé a su lado hasta sentí como me rozó. Yo ya había dado unos pasos para arriba cuando me acordé de que ella estaba muerta.
Me volteé rápido y ya no vi nada. Yo creo que fue mi imaginación o la sugestión y la costumbre de verla siempre haciendo lo mismo. En el reflejo de la puerta vio a un niñito blanco. La historia que les voy a describir aún no es leyenda, porque pasa en la actualidad de mi familia. Para ser más específico, le sucede a mi hermanita. Se llama Brenda y tiene 14 años. Lo que pasa es que ella tiene cierta suerte con las visiones. Nosotros vivíamos en Salamanca, Guanajuato, en una casa que tiene 3 pisos. La casa fue remodelada y un cuarto del tercer piso quedó deshabilitado. Y otro cuarto quedó habilitado como un gimnasio. Y está dividido del cuarto del lavado por una puerta mitad de aluminio y la otra mitad de cristal. Una noche mi hermanita se puso a hacer ejercicio. Según ella estaba haciendo abdominales en un aparato que queda de frente a la puerta. Justo cuando estaba levantándose por el ejercicio, en el reflejo de la puerta vio a un niñito blanco, pero con ojeras que le quedaban viendo. Al principio no reaccionó, solo volteó hacia atrás y no vio nada. Luego se fue a comentarle a mi mamá, que estaba en la sala de la televisión, lo que había pasado. Al bajar las escaleras empezó a llorar y luego le comentó a mi mamá. Yo iba llegando a un partido de fútbol y quería bañarme, pero cuando la vi llorando y me platicó lo que le había pasado, preferí quedarme así de mugroso y esperar que amaneciera para limpiarme, porque todas las toallas estaban allí arriba. El caso es que desde ese día mi hermana ha visto a ese monito como 7 veces, pero lo peor es que no le asusta. Y no solo se le aparece ese tipo, sino que también ha visto a una viejita rondando la casa. Esto es como una historia propia de la casa, pero lo que es feo y al mismo tiempo reconfortante es que estas personas solo se le aparecen a mi hermanita. Ella dice que no se espanta porque se le aparecen cuando no está pensando en nada que tenga que ver con eso. Alguien cohabita con nosotros. Mi casa se encuentra ubicada en el Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres ya tenía un par de décadas de ser construida, y eso fue hace unos 18 años. De chico, uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran del otro planeta específicamente a asustarnos. Con el tiempo he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto, cuando un día, al estar ya al punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana en su cama y yo en la mía. Permanecimos asustados, sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio un hombre viejo parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá asustada fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena, cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer que hay en la casa. ¡Jessica!, oía. Y yo, reaccionando, contestaba, ¿qué? Después de 3 veces de que me gritaran y me harté, salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que quería. Y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad, toda mi familia se encontraba sentada en la sala y la puerta de la casa. Mi hermana vio pasar un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación, decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después, su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar.
Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Entonces busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente del librero, y entonces que me detuvo en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada, volví al punto donde me había quedado pensativa, y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas historias son reales, y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizás es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en lo que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y merodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco, quizá, del ajetreado mundo espiritual. Hace como 8 meses, en la casa de mi mamá, ya se había ido a dormir mi mamá, mis hermanos de 10 y 15 años y mi abuelita. Solo quedábamos despiertas mi hermana de 11 años y yo. Estábamos platicando y oyendo música. Ya era de madrugada. Mi mamá nos gritó que ya nos fuéramos a dormir y nos fuimos a acostar. Y como saliendo de las recámaras está el comedor y ahí el refri, pues se oye su ruido. Entonces, para no oírlo, emparejamos la puerta. Y de repente el refri se empezó a mover, como la lavadora cuando está mal acomodada la ropa. Se movía desde su lugar hacia adelante. Cuando oímos el ruido, me levanté y fui a ver. Vi que estaba moviéndose. Entonces le pegué con la mano y se dejó de mover. Abrí la puerta del refri y no se prendió el foco. La cerré y la volví a abrir y ya se prendió. El refri es prácticamente nuevo. No creo que se haya descompuesto. De hecho, todavía funciona muy bien. Como mi hermana y yo hicimos un escándalo, mi mamá nos gritó y nos dijo que qué le hacíamos al refri. Y le contamos. Se asustaron todos porque hasta mi abuelita se despertó y mi hermano el grande finalmente. Pero todos ya nos fuimos a dormir también. Al otro día me levanté tarde. Era sábado, me parece. Mi mamá no estaba. Había ido a la leche a comprar. Y mi hermana y yo estábamos haciendo tiempo para levantarnos. Estábamos acostadas aún. Me dio sed y abrí la puerta. Y en eso vi que mi hermano grande se metió a la cocina y lo seguí. Cuando entré, no había nadie. Me salí de la cocina y doblé hacia la sala. Y ahí estaban todos mis hermanos viendo la televisión muy entretenidos. Les dije lo que había visto. Se asustaron y también yo me asusté porque no había forma de que fuera un error, porque yo lo vi claramente. Desde su muerte han pasado varias cosas. Mi abuelo murió hace 34 años y antes de morir compró un terreno muy grande y empezó a construir una casa igual muy grande. Le gustaba mucho este lugar porque era como un bosque y su casa era como una casa de campo. Antes de que construyera la casa ya tenía una, pero un poco más chica, y él y su familia, mi abuela y mi mamá y sus 9 hermanos, iban de fin de semana a esa casa porque a él le gustaba mucho ese lugar. Cuando por fin acabó de construir la casa, hizo su fiesta de cumpleaños ahí y celebró en grande. Pero el gusto duró muy poco, ya que en abril mi abuelo se murió. La mayoría de sus hijos se fueron a vivir a ese lugar y a cada uno construyó su casa. Ahora este lugar es un fraccionamiento y está casi totalmente habitado. Desde su muerte han pasado varias cosas en este fraccionamiento y son diferentes las personas que las han contado. Una prima me contó que un día estaba en su casa, era de noche y preparaba algo de comer. Donde ella estaba había una ventana muy grande que daba al patio. Del lado derecho del patio habían 2 escalones que llevaban a la puerta principal y del lado izquierdo unos escalones conducían a un jardín. Ese día ella estaba preparando las salchichas, estaba sola y sus papás no tardarían en llegar. De repente vio una luz del lado derecho del patio y pensó que era el coche de sus papás que habían llegado. Poco a poco la luz se fue haciendo más intensa. Esto ya no era normal y se empezó a asustar.
se quedó mirando hacia la ventana y de repente vio a un señor con una guayabera blanca bajando por las escaleras. A mi abuelo le gustaba mucho usar las guayaberas. Decía mi prima que la luz lo rodeaba por completo y de pronto el señor se volteó, se le quedó viendo, le sonrió y luego siguió caminando y bajó las escaleras del lado izquierdo del patio. Mi prima salió corriendo de la casa y se fue a la casa de la otra tía, donde estábamos varios primos y yo. Llegó llorando y nos contó lo que había pasado. Otra cosa que le pasó es que mi abuelita me contó que en el fraccionamiento hay vigilantes que dan vueltas por las calles todo el día y toda la noche. Esto me contó mi abuelita, se lo dijo un vigilante. Mi abuelita me dijo que un día en la noche un vigilante estaba dando sus rondines y pasó por la casa grande que había construido mi abuelo. De repente vio a un señor con guayabera paseando un perro rojo, dando vueltas en la terraza de la casa, que era muy grande. A todo esto mi abuelita me dijo que mi abuelo tenía un perro setter irlandés rojo que se llamaba Colorado, que mi abuelo lo quería mucho. Estas son algunas de las cosas que han pasado en este fraccionamiento. Y hay más. Yo ya llevo 8 años viviendo en ese fraccionamiento y no me ha pasado nada hasta ahora.